Lo primero, gracias a todos. Después de el primer bloque de la jornada, vamos a dar entrada al segundo. Como veis aquí, ahora os presentaré, os haré una breve introducción. El objetivo es hablar de dos iniciativas muy concretas en las que ha participado la Fundación Fernando Pombo, junto con diversas instituciones, entidades, pues que han sido de gran ayuda por su conocimiento en el campo. La llamamos la Mesa de Innovación Social y Pro Bono en materia de vivienda. Y antes de nada, pues una brevísima introducción mía. Mi nombre es Pablo Fernández Cortijo, soy socio del área mercantil del despacho y patrono de la Fundación Fernando Pombo, que supongo que es lo que me hace estar hoy aquí moderando. Voy a hacer, como os decía, una breve introducción de las cinco personas que tenemos hoy aquí. Si digo algo incorrecto, saltad o levantad la mano. En primer lugar tenemos a Marian Juste Picón. Marian es licenciada en Derecho por la Universidad de ICADE y también por la Universidad de Chile. Tiene máster en Derecho Internacional, LLM por la Washington College. Has trabajado en diversas iniciativas y políticas públicas en Chile y España y ostentando puestos directivos en esas áreas, en think tanks, en diversas empresas. El último cargo más reseñable ha sido directora de políticas públicas para Latinoamérica en Telefónica, en el que ha estado de 2016 a 2020. Además, ha desempeñado puestos de dirección en diversas fundaciones empresariales, con más de 15 años de experiencia en la Fundación Telefónica, directora ejecutiva del patronato de la Fundación Telefónica en Chile y en Colombia. Gracias, Marian, por estar hoy. A su lado está Enrique Isla. Enrique es socio director del área de inmobiliario del despacho de Gómez Acebo y Pombo. Enrique, qué decir de él, es socio, participa en muchísimas, en asesoramiento de todo tipo en clientes nacionales, internacionales y en todo tipo de operaciones dentro del ámbito inmobiliario, build to rent, adquisiciones, joint ventures para distintos sectores dentro de ese ámbito. Tiene doble cualificación como abogado español y también en Inglaterra y Gales. Además está en directorios prestigiosos inmobiliarios, Chambers, Legal 500, y es autor y coautor en publicaciones jurídicas especializadas también en materia de vivienda. En tercer lugar tenemos a Esteban Gómez de la Bárcena. Esteban ha pasado toda su trayectoria como ejecutivo en bancos, en concreto en Banco Urquijo y en Unicaja. Prejubilado ya hace unos años, hace 12 si se puede decir. Y sí, desde luego. Y desde ese momento, pues te has involucrado de una manera muy intensa en proyectos sin ánimo de lucro, pro bono, en particular en Cáritas, donde llevas, esto lo voy a mirar, desde hace 10 años eres responsable de SOIVI Central, que es el Servicio de Orientación e Información de Vivienda, y desde ahí tratáis de dar apoyo y asesoramiento a las 8 vicarías que hay en Madrid, siempre apoyados por un grupo de voluntarios que normalmente coordinas para el trabajo de esas 8 vicarías. Además está muy involucrado en diversas actividades, en concreto en Sudamérica, en países como Salvador y Colombia. En estas épocas es donde toma mucha relevancia iniciativas tipo entrega de juguetes y materiales en El Salvador y Colombia. Aunque este año creo que no vas a poder estar físicamente, pero seguro que estás desde aquí echando una mano. O sea, gracias también, Esteban, por estar con nosotros. En cuarto lugar tenemos a Patricia Medina. Patricia Medina es exabogada también de Gómez Acebo y Pombo, experta en Derecho Inmobiliario. Tiene más de 13 años de experiencia en materia inmobiliaria. Ahora está como directora del departamento inmobiliario dentro de RIC Energy, en el que coordina todo lo relativo a desarrollos de proyectos de energía, siempre desde el ámbito inmobiliario. Y sobre todo también ha tenido un papel muy relevante involucrándose en todo tipo de iniciativas pro bono que han tenido que ver con vivienda y con temas inmobiliarios. En concreto ha colaborado en distintos proyectos como las ponencias en el Instituto Hispano-Rumano en materia de arrendamientos urbanos, así como organizando sesiones en distintos institutos de Madrid sobre la importancia del derecho y del derecho inmobiliario en nuestra sociedad.
Y por último, tenemos a Blanca Rodríguez Chávez Membrero. Es doctora en Derecho y profesora titular del Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Autónoma, secretaria académica del Instituto Universitario de Mospaz y ex vicedecana de Relaciones Institucionales, Empleabilidad y Responsabilidad Social. Pues también, gracias Blanca y gracias a todos por estar aquí. Bueno, después de esta breve introducción, voy a dar una pincelada un poco del bloque que vamos a abrir y ya dejamos hablar a los importantes aquí. ¿Sobre qué vamos a tratar? Vamos a hablar en dos bloques y todo tiene que ver con iniciativas en las que la Fundación Fernando Pombo ha estado coordinando todo tipo de colaboración en materia de vivienda. La Fundación Fernando Pombo, desde los 10 años que lleva existiendo, hace ya más de 10 años, ha estado muy activa en todo tipo de iniciativas que tienen que ver con dar acceso a las personas más vulnerables a los derechos fundamentales, entre ellos derecho a la vida, integridad física, etcétera. Pero uno de los que ha estado más en cuestión y en los que hemos puesto más esfuerzos ha sido el derecho de acceso a la vivienda. Para ello, ¿cómo nos organizamos en la Fundación? Bueno, sobre todo, ¿cómo os organizáis? Pues normalmente siempre, aparte de tener a las personas de la Fundación que trabajan magníficamente y abogados pro bono del despacho de Gómez Acebo y Pombo, que colaboran, por supuesto, sin ningún tipo de ánimo de lucro, pues siempre nos dejamos asesorar y buscamos la colaboración de las personas que tienen expertise en cada materia. Y aquí es donde entran entidades sociales como Garsi y como Cáritas Madrid, que ha sido de la mano de quienes hemos coordinado las dos iniciativas de las que os vamos a hablar hoy. Yo creo que sin más dilación vamos a dar entrada ya al primer bloque, que es el bloque en el que vamos a hablar de Primer H Socimi. Primero H Socimi es una iniciativa en la que ha sido fundada inicialmente por Asocimi, que es la asociación de socimis en España, y por la Fundación Hogarsi. Para la constitución, la primera socimi social en España. Este proyecto ha contado de nuevo con el apoyo y asesoramiento legal pro bono de la Fundación y de los despachos de abogados Gómez Acebo y Pombo y también Andersen, que no se me olvide. Y aquí entraría la persona que coordina y que está detrás de Primer H Socimi es Marian. Y pregunta muy introductoria. Estaría bien que nos contaras qué es Primer H Socimi, cuál es el objetivo en su fundación, qué problema trataba de dar, a qué problema trataba de poner solución y cómo habéis estructurado la colaboración dentro de esta iniciativa. Gracias, Pablo. Me has hecho un poquito spoiler, ¿eh? No, lo digo en broma. Tenemos mucho que contar. Lo primero que os preguntaréis es cómo Hogarsi, que es una fundación que tiene más de 20 años de trayectoria, que trabajamos para que ninguna persona viva en la calle, para erradicar el sinhogarismo en España, cómo Hogarsi termina creando una SOCIMI. Como todos sabéis, es un fondo inmobiliario, ¿no? Entonces, es un poco lo que quiero explicar, a qué problemática queremos ir y cómo nos ha ayudado la Fundación. Hogarsi empezó hace más de 20 años, como os digo, por un grupo de trabajadores sociales que quisieron hacer algo con personas que vivían en la calle. Pues durante muchos años pues seguimos el enfoque y la aproximación que la mayoría de las ONGs en esa época, que era un enfoque como mucho más asistencialista e inmediatista de tratar de solucionar la emergencia, ¿no? Con albergues, centros de día, comedores, etc. Después de muchos años de trabajar así, el equipo se dio cuenta que eso está bien y sigue estando bien, o sea, ese tipo de iniciativas tienen que seguir existiendo, pero para trabajar sobre la emergencia. Tienes una persona en la calle, pues intentas darle una solución temporal digna, pero eso no estaba solucionando el problema, lo estábamos gestionando. Si lo pensáis, ninguna persona que entra en un albergue de ahí va a conseguir un trabajo y luego una vivienda, ¿no? Es como una escalera en la que intentan trepar, al final del cual está la vivienda y nunca llegan, siempre se caen de la escalera. No me da tiempo a detenerme, pero eso es un poco. Entonces, Hogarsi es una fundación muy innovadora. La innovación no siempre significa inventar algo, muchas veces está inventado y hay que traerlo y adaptarlo. Y dimos con un proyecto que se llama Housing First, que lo que trataba era de dar la vuelta a esa escalera, ¿vale?
Entonces es dar la vivienda primero y a partir de ahí, con un acompañamiento social, que la persona empiece a recuperar su vida y a tener un proyecto su vida. O simplemente permitirle ejercer sus derechos fundamentales como son el derecho a la vivienda y todo porque la vulneración del derecho a la vivienda, eso lo sabéis muy bien la gente de la Fundación, de ahí se conlleva la vulneración de muchos otros derechos, ¿no? A la integridad física, incluso a la vida, a la salud, porque en la calle hay un deterioro brutal de la persona. Entonces ahí empezamos a tratar esto no como un fenómeno individual de una persona que ha tenido un problema, que ha gestionado mal su vida y nosotros como somos buenos vamos a ayudarla, sino más bien esto es un fenómeno estructural que tiene causas estructurales, una de las cuales y fundamental es la falta de vivienda asequible en España, que ya lo ha mencionado Ana, y bajo un enfoque de derechos, de vulneración de derechos, son derechos que están en la Constitución y que tenemos la obligación de garantizar. Y con esta ilusión y este nuevo enfoque, todo el equipo de Hogar Sí, que somos más de 400 personas, nos creímos que desde este enfoque es posible erradicar el sinhogarismo en España y de verdad que somos unos firmes convencidos. ¿Cómo? Pues partiendo de este enfoque de derechos y con la ayuda de todos. Por eso para nosotros es tan importante que nos hayáis invitado hoy, Ana, para dar visibilidad a esta causa, porque necesitamos la colaboración de todos y es tan importante la colaboración que estamos recibiendo de vosotros, porque sin vosotros, y ahora lo voy a contar, bueno, creo que es en el segundo bloque, lo que hemos conseguido hubiera sido imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que Hogar Sí gestiona viviendas, empezamos a hacer mucha política pública de convencer a los ayuntamientos que este es el enfoque adecuado. Tenemos más de 500 viviendas, las últimas nos las ha dado el Ayuntamiento de Madrid, que está apostando muy fuertemente por la vivienda como solución al sinhogarismo, que son más de 100 viviendas. ¿Qué pasa? Que Hogar Sí sale al mercado a comprar, alquilar estas viviendas y no hay vivienda asequible para colectivos vulnerables en España, ¿no? Hay un problema a nivel nacional. Y además también tenemos personas que nosotros atendemos a las cuales llamamos clientes, en Hogar Sí es un enfoque un poco anglosajón, pero el cliente decide, el cliente es autónomo, ¿no? El cliente exige, que hacen todo un proceso muy bueno en nuestras viviendas, llegan a conseguir un empleo, están preparados para tener su propia vivienda y salen al mercado y no consiguen esa vivienda. Entonces dijimos, pues vamos a atrevernos a salir nosotros al mercado y generar esa vivienda asequible. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues como os decía, en alianzas, porque es muy importante, y nos fuimos a Socini, que son los que saben, y ahí nos decidimos a crear una Socini social y creamos Primero H. ¿Por qué se llama Primero H? Porque queríamos representar lo que es darle a una persona las llaves de un Primero H. Luego a lo mejor queramos una segunda Socini que será un Primero G o un segundo F, entonces por eso se llama Primero H, ¿no? Y esto es una iniciativa de doble impacto, impacto social, porque los inversores que invierten como en cualquier otra Socini están ayudando a solucionar una problemática social, son personas que tienen una inquietud social, pero no están haciendo una donación, están haciendo una inversión porque hay también un retorno económico. O sea, funcionamos exactamente igual que cualquier Socini, estamos sujetos a la misma regulación que cualquier Socini, solo que tiene un fin social, ¿vale? Y es esto. Y es una innovación social porque reconocemos una problemática que es la falta de vivienda asequible, pero buscamos una manera innovadora de solucionarla, que mediremos su impacto y ojalá sea replicable y ojalá muchas otras organizaciones o fondos de inversión se animen a crear otras sociedades en España para crear fondos asequibles. Y eso, resumiendo mucho, es lo que es Primero H. Gracias, Marian. La pregunta ahora sería para Enrique, un poco más técnica, bueno, la segunda parte. La primera es ¿por qué decides involucrarte en el proyecto? ¿Y cuáles son los aspectos, desde un punto de vista ya más técnico, lo más complejo, las dificultades más técnicas con las que os habéis encontrado a la hora de desarrollar esta iniciativa? Vale, fenomenal. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, sobre la primera pregunta, o sea, de los motivos por qué no yo, sino el equipo inmobiliario, bueno, y en este proyecto en concreto de la Socimi también parte del equipo de Mercado Capitales, con Augusto Piñel, que tenemos aquí, Jacobo Palanca. Decidimos embarcarnos en esto. Bueno, realmente hay, bueno, en este u otros proyectos de la Fundación, pues hay varios motivos. Uno, indudable, es el poder de convicción de Ana, ¿eh? Eso es indiscutible. Poder de convicción que ejerce de manera elegante, con el ejemplo, con el entusiasmo y con la vocación. Ahí lo dejo, Ana. Y que es difícil no contagiarse. Hay un segundo motivo, desde luego, que fue la respuesta del equipo. O sea, yo recuerdo la primera vez, el primer proyecto en el que participamos relacionado con vivienda, que era el proyecto del que hablarán luego Patricia, relacionado con subarrendamiento de habitaciones y demás, pues cuando propuse al equipo, sin ningún compromiso, por supuesto, la posibilidad de participar en este proyecto, la respuesta fue unánime.
todos querían participar, ¿no? Con lo cual al final no fue posible, bueno, pues nos fueron repartiendo en los demás proyectos. Patricia, que desgraciadamente ya no está con nosotros, sigue participando desde su nueva empresa con la fundación y en estos proyectos, ¿no? Entonces eso, claro, ante esa respuesta pues es inevitable, ¿no? Y ese entusiasmo pues es inevitable participar. Y respecto al proyecto ya específico de la Socimi Social de Primero H, pues es un proyecto que tiene, por un lado, tiene un propósito social que es muy evidente, muy visible, ¿no? Todos paseamos por la calle y sobre todo por la noche y ves un montón de gente todavía viviendo en la calle, ¿no? Lo cual es muy, muy dramático, ¿no? No es algo que pasa en Madrid, que pasa en la mayoría de las capitales importantes, ¿no? Entonces, el propósito social pues, es muy evidente y muy, muy directo, no entro más ahí, ya lo ha explicado perfectamente Mariam. Y luego, desde el punto de vista jurídico, es un proyecto que es pionero en España porque es la primera Socimi social que se crea en España, ¿no? Lo cual lo hace que desde el punto de vista jurídico es desde luego muy atractivo y muy interesante, ¿no? Y quizás eso hila con tu segunda pregunta, ¿no? De que cuáles eran los aspectos más complejos, ¿no? que podíamos ver desde un punto de vista jurídico, y realmente esos aspectos complejos, ya lo apuntaba Marian, es quizás ese equilibrio entre inversión, o sea, inversión rentable, que es lo propio de una SOCIMI, si no, no tiene sentido constituir una SOCIMI, si no es para dar una inversión que dé beneficios, y que a su vez cumpla el propósito social, ¿no? Con lo cual eso es muy complicado. Para los que no estéis familiarizados con lo que es una SOCIMI, o sea, una SOCIMI no es más que un régimen fiscal. Es un régimen fiscal muy favorable, tan favorable como que tributa cero en el impuesto sobre sociedades, al que se pueden acoger sociedades que cumplan una serie de requisitos. No os voy a contar todos, evidentemente, pero simple por ejemplo, el que sea una sociedad que se dedique al alquiler de bienes inmuebles, el que sea una sociedad que distribuya pues, al menos el 80% de sus beneficios derivados de los alquileres y que cotice en un plazo de 2 años desde que se acoge al régimen, ¿no? Entre otros muchos requisitos. Pero, por contaros los más importantes. Claro, con lo cual, todo el follón, porque no hay que ser un follón que constituye crear una SOCIMI, solo tiene sentido si te vas a beneficiar de ese régimen fiscal favorable que tienen las SOCIMI, ¿no? O sea, las SOCIMI tienen una cosa muy positiva, que es el régimen fiscal, y otra cosa más complicada, que es que tienes que cumplir todos esos requisitos y que incluyen trabajo, costes, cotizar, o sea, un montón de cosas que tienes que cumplir y que solo tiene sentido si vas a tener beneficios, ¿no? Entonces, claro, al final te encuentras con una situación en la que, como es este proyecto, tienes, por un lado, unos inversores a los que les tienen que tener una rentabilidad de su inversión. O sea, tienes que encajar la rentabilidad de la inversión con cumplir el propósito social y vinculado a la rentabilidad de la inversión con que no haya tampoco impagos, ¿no? Porque claro, si luego los clientes finales, claro, estamos hablando de personas o en situación o que bien están en la calle o en situación de vulnerabilidad, pues claro, si luego va a haber problemas de pagos de las rentas, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿cómo encajan todas esas piezas? Pues ahí la realidad es que el trabajo que hicieron tanto García como SOCIMI, como el despacho Andersen, que fue el que tuvo el peso, hay que ser justo en eso, de esta iniciativa. O sea, nosotros nuestra función ha sido más dar apoyo a García, pues la verdad es que hicieron un trabajo espectacular para que todas esas piezas encajasen perfectamente, ¿no? ¿Y cómo encajan? Pues tenemos, por un lado, unos inversores, SOCIMIs o no, va a ser SOCIMIs o no SOCIMIs, que son los que invierten, ya sea dinero, ya sea inmuebles, que aportan dinero, inmuebles, lo que sea. Por otro lado, tenemos un inquilino o unos inquilinos que son García u otras fundaciones, por lo menos inicialmente, ¿no? Puede que en un momento posterior se plantee que haya contratos de arrendamiento directos, pero el arrendatario va a ser García o va a ser otras fundaciones, con lo cual con eso se asegura que se van a pagar las rentas, que no va a haber impagos. Y por último, tenemos una relación entre García u otras fundaciones con los clientes, ¿no? Como les denominaba, como los usuarios finales, como les denominaba Marian, de una relación de subarrendamiento, ¿no? En lo cual García se encarga de gestionar esos contratos de arrendamiento. De forma que, por poneros un ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de una vivienda que tiene un valor de 125.000 euros, por ejemplo, y se alquila, se considera que un precio de un arrendamiento de mercado para un valor para una vivienda de ese valor
son 500 euros, por ejemplo, pues ese es el precio que va a pagar Hogarsí, un precio de mercado, y por lo tanto eso le va a dar una rentabilidad a los inversores. Una rentabilidad que evidentemente no es para forrarse, no se trata de eso, ¿no? Pero va a ser más que la que le dé tener el dinero depositado en una cuenta bancaria, seguro. Y luego ya, pues Hogarsí se va a encargar de subarrendárselo a quien sea el cliente final y ya pues ahí se lo subarrendará según que esa persona, si es una persona que está en la calle, pues será por 0, si es una persona vulnerable pero que tiene algunos ingresos, pues será por 200 euros, lo que sea, y el resto pues ya lo cubre Hogarsí con ayudas públicas, con donaciones de personas, lo que sea, ¿no? Entonces eso es por explicaros cómo funciona, ¿no? Cómo funciona esta SOCIMI, ¿no? Entonces, con lo cual, lo más diferente de esta SOCIMI con respecto a las decenas de SOCIMIs que hemos constituido en el despacho, pues es evidentemente el propósito social de esta SOCIMI. Y ese propósito social, para cumplir, para velar por el cumplimiento de ese propósito social, por supuesto, los estatutos de la SOCIMI, de la subSOCIMI, de la gestora, de todos, pues tienen que contemplar ese propósito social, esa obligación de destinar al menos un 80% de los activos de la sociedad al alquiler de viviendas para personas vulnerables o en situación de calle. Y luego, a su vez, se ha creado también un comité ético formado por personas de distintos sectores que es un organismo independiente de toda esta estructura de la SOCIMI que vela por el cumplimiento de ese propósito social. Yo creo que eso es, resumido, pues quizás el proyecto y las peculiaridades, ¿no?, que tiene respecto a otro tipo de SOCIMI. Gracias, Enrique. Muy interesante. La siguiente pregunta sería más para Marian y sería un poco más haciendo balance a día de hoy de, bueno, cómo valoras lo que ha supuesto para Hogarsí pues hacer realidad esta iniciativa y también lo que ha supuesto para las personas sin hogar, un poco desde ambos puntos de vista. Y también cómo valoras el apoyo jurídico en una iniciativa de este tipo a tan largo plazo, pues qué importancia tiene, que entiendo que tendrá el apoyo jurídico que venís recibiendo. Pero bueno. Oye, Enrique, lo has explicado increíble. La próxima vez que nos inviten a presentar Primero H, te vienes conmigo, por favor, porque no se te ha olvidado de nada, además. Bueno, yo venía pensando en esta pregunta que nos habéis hecho y antes de hacer como la lista de las muchísimas cosas que habéis hecho desde la Fundación para Hogarsí, yo empezaría por el final diciendo que es que sin vosotros no hubiéramos hecho esta iniciativa. Porque, y lo digo de verdad, ya están mirándome así como que exagerada, porque nosotros, imaginaros, una fundación del tercer sector y tercer sector profundo, lo digo abiertamente, mundo ONGero, como dicen muchos, aliarse con el mundo inmobiliario. Primero, hay muchos prejuicios mutuos respecto al sector inmobiliario, al mundo ONG, que te consideran ineficiente hasta que se sentaron con el equipo de Hogarsí y iban como motos. Y viceversa, ¿no? Estábamos en ese momento además con todo un movimiento político público contra las SOCIMIs, ¿no? Entonces era muy complicado. Y yo creo que la Fundación hizo un poco esa labor de puente y conseguir que habláramos el mismo idioma. A nosotros, además, desde Hogarsí nos dio una seguridad sin la cual a lo mejor no nos hubiéramos atrevido porque nosotros entrábamos en un mundo totalmente desconocido. Entonces, deciros que todo el impacto que ha tenido y va a tener, porque va a tener esta SOCIMI, que es dar viviendas a cientos de personas, lo cual no es dar una vivienda, como decía, es restaurarlas en sus derechos y que tengan un proyecto de vida. Muchos de ellos nos dicen que es un renacer, es una segunda vida, una segunda oportunidad que nunca pensaron que iba a tener, pues se debe mucho al equipo. Y esto empieza también por una relación de confianza que tenía que haber entre Hogarsí y vosotros. Aquí tiene mucho que ver Rafa, permitirme que le mencione, que estábamos hablando que desde el 2014 está colaborando con Hogarsí y vosotros, y las fundaciones también somos un poquito desconfiadas del trabajo pro bono, porque no siempre responde igual. Entonces, no, es que preferimos pagarlo, porque si no nos van a poner a la cola. Y Alberto Mata, que es nuestro vicepresidente, que os conocía muy bien, muchos de aquí lo conocéis, fue el que les convenció y dijo, no, es que no conocéis a la Fundación Fernández Pombo, es que vamos a tener un servicio exactamente igual, ¿no? Y entonces esa relación de confianza previa creo que es muy importante, o sea, para embarcarse en un proyecto tan grande, ¿no? De buenas a primeras lo hubiera visto difícil. Entonces ha sido una relación desde el principio
Tú lo has explicado muy bien, nos ayudasteis en las primeras reuniones a constituir el pacto fundacional, que eso fueron 8 meses de reuniones todos los viernes a las 8:30 los 2 equipos y cuando requeríamos acudíais. Después ya fue la constitución de las SOCIMIs, porque esto es como una estructura compleja que hay varias sociedades para cumplir con toda la regulación vigente. Después todo el tema fiscal, ¿no? de cómo tenían que ser las aportaciones. Ahora nos estáis ayudando en una reestructuración que yo ahí me pierdo un poco de las aportaciones porque hay un tema de controles y cosas muy complejas. En el código ético también nos habéis ayudado. El comité ético y el código ético es muy importante para que se vele por ese cumplimiento social, porque aquí van a ir aumentando los inversores y en un momento los fundadores podemos perder el control, ¿no? Entonces queremos tenerlo todo regulado. Y luego viene la salida a bolsa, que eso va a ser... sin ánimo de asustar, ¿no? Que nosotros a nuestros patronos, que muchos vienen del mundo empresarial, están asustados porque zapatero a tus zapatos, ¿no? Y no es nuestro negociado. Entonces yo diría que ha sido una colaboración muy coordinada con nuestro abogado profesional por parte de García, por parte del patronato Alberto, más los abogados de Asocimi, o sea, una colaboración compleja y desde el principio durante la vida de la Asocimi que esperamos contar con vosotros. Entonces, esto además, hay otras cosas que son más intangibles, pero como os digo aquí, estamos contribuyendo a crear vivienda asequible en España que va a ir dirigido a personas que sin este tipo de iniciativas seguirían en el albergue. Yo os pido que lo visualicéis así, ¿no? O sea, o en uno de nuestros hogares, que no es lo mismo, ¿eh? Todo el mundo tiene su dignidad y quiere tener su autonomía y recuperar su vida, ¿no? Entonces, pues es una iniciativa con un impacto social que esperamos medir. Como os digo, ojalá que muchas otras organizaciones se animen a crear SOCIMIs y en la cual habéis sido clave. Yo le decía a Ana que he entendido todo oyendo las presentaciones iniciales porque tenéis un discurso, lo tenéis todo conceptualizado de una manera que era, yo que no sé, ha sido como todo muy natural, la verdad. Así que muchas gracias nuevamente a todo el equipo. Gracias, Marion. La última pregunta de este bloque sería más para Enrique y un poco poniendo en incidencia también balance personal a día de hoy. Bueno, pues ¿qué ha supuesto para ti el colaborar en esta iniciativa? Entiendo que es una pregunta más personal realmente. Pues mira, al final, yo creo que nosotros, en general, hablo de mí, no voy a hablar de los demás, ¿no? Pero vivimos en una burbuja, ¿no? Y no somos muy conscientes de las cosas que pasan, ¿no? O sea, es decir, al final, bueno, pues colaborar, por supuesto, el colaborar tenemos un equipo muy montado, muy estructurado de creación de SOCIMIs y tal, entonces todo eso pues resulta casi nuestro día a día, ¿no? Con las peculiaridades de este proyecto, todos tienen peculiaridades, ¿no? Pero desde un punto de vista personal, quizás lo que destacaría es el que te permite conocer realidades que desconoces. Esta quizás menos, porque esta desgraciadamente nos la encontramos el otro día, como estaba un poco con la idea de la conferencia del domingo por la noche, me daba un paseo por cerca de mi casa y conté 7 personas viviendo en la calle, que es una cosa alucinante. 7 personas, ¿no? En un paseo de menos de una hora. Pero, por ejemplo, el proyecto que ahora van a explicar, ¿no? Con Patricia y Esteban y tal, del subarrendamiento de habitaciones y de viviendas, pues te pone de manifiesto unas realidades que son absolutamente tremendas y que pasan a 4 paradas de metro de tu casa, ¿no? Entonces yo creo que nos sirve, a mí, no quiero hablar en generalizar, ¿no? Para quizás salir de esa burbuja, ¿no? en la que vivimos. Tiene todo el sentido. Muy bien, pues gracias a todos. Entiendo, la idea es, pasamos preguntas al último bloque, ¿no? Para seguir avanzando. Fenomenal. Pues pasamos al segundo bloque. Como ya adelantaba Enrique, este segundo bloque trata de la iniciativa, se llama Subsistiendo en Habitaciones. Un poco lo anticipaba Enrique. Este es un problema que lleva existiendo desde hace muchos años, pero obviamente se acentuó mucho durante la pandemia. A raíz de la pandemia fue una realidad muy evidente para todos, además a veces repentina, pues esa realidad de personas que subsisten, porque creo que es la palabra correcta, en habitaciones pequeñas, a veces no individualmente, sino familias enteras viviendo en habitaciones. Y ahí, bueno, consideramos, y la Fundación consideró, junto con el despacho, que había algo que podíamos hacer, que era dar una guía jurídica
a esas personas que habitaban en esas habitaciones y que a veces se encontraban con situaciones desde que les podían desahuciar, que no les dejaban hacer valer sus derechos, etc. Ahí fue muy importante ya de primeras el trabajar codo con Cáritas Madrid. A raíz de esa colaboración nace la primera publicación, que es una guía práctica un poco que pone el foco en esas preguntas que os estaba mencionando y que surgían muy habitualmente en estas personas. La guía se llamaba Subsistiendo en habitaciones, cuestiones legales en el subarriendo de habitaciones por personas en situación de vulnerabilidad. Y bueno, que realmente tenía un formato obviamente muy sencillo, pregunta-respuesta súper sencilla, con el claro objetivo de que este tipo de personas tuviesen un conocimiento, ganasen un conocimiento y supieran grandes pinceladas de a qué tienen derecho y cómo proceder cuando les surgían problemas. Posteriormente ya se involucró en la iniciativa la Clínica Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid y dicha colaboración pues dio su fruto en una nueva guía, en nuevos folletos que en este caso se llamaban Claves para entender el arrendamiento y subarriendo de vivienda en España, cuestiones legales de interés, que además me han avisado antes que están ahí a disposición por si queréis coger al finalizar la sesión, están ahí en una mesa al fondo de la sala. Abriendo un poco turno de preguntas, la primera sería para Esteban, desde tu posición en Cáritas. Pues seguro que nos va a ser muy interesante el saber cómo es vuestro día a día en el programa de viviendas de Cáritas. Si percibís un poco lo que anticipaba antes, que este es un problema que ha existido, pero notáis algún cambio, que se haya acentuado el problema en los últimos años, si hay circunstancias que están cambiando. Y bueno, ¿cuáles son las dudas más recurrentes que solís encontrar en esta materia? Bueno, yo antes de nada quería dar las gracias a la Fundación Pombo porque todo el tema de subarriendo, que para nosotros hasta la fecha era totalmente desconocido, pues ellos con las aportaciones que nos han hecho nos han abierto muchas ideas que no teníamos claras. Nosotros ahora cuando dices, nosotros estamos totalmente desbordados. Es increíble la situación en la que están las familias. De años para acá, el tema de las habitaciones era un tema totalmente casi desconocido y ahora mismo es algo increíble. Las familias que nos vienen, nosotros, desgraciadamente, las familias que nos vienen a nosotros normalmente, pues son familias en situaciones, muchas que no tienen la documentación al día y luego con unos conocimientos primitivos, es decir, que no tienen absolutamente ningún apoyo para nada. Muchas veces los arrendatarios, algunos, aprovechando esta situación, pues se aprovechan dando unas condiciones de alquileres auténticamente impresionantes. Pensar que hoy día una habitación aquí en Madrid, en la zona de Carabanchel y Usera, que puede ser un poco la más barata, por menos de 400 euros no hay. Muchas de estas habitaciones hay incluso que no les permiten utilizar ni la cocina. En la mayoría de los casos, estas familias, pues hay algunas que no les permiten, no le dan ningún recibo. Todo es con dinero en efectivo. Cuando hay veces que ha habido problemas o quiere el arrendatario pues, ampliar o cambiar esa familia, pues automáticamente les amenazan con la policía y demás. Toda esta gente, como muchos de ellos son extranjeros, pues están asustados cuando le dicen cualquier cosa de esta. Es decir, que la situación del tema de las habitaciones es increíble, es increíble. Nosotros estamos desbordados. Antes estaba comentando que la semana pasada pues nosotros teníamos en las colas de Cáritas familias, muchas de ellas venezolanas y colombianas, con maletas y con los niños esperando que nosotros le diéramos una salida. Porque, claro, como la mayoría de ellos no tienen posibilidades de estar de altas en el padrón, porque no tienen posibilidades, pues claro, el ayuntamiento o los organismos no les dan ninguna salida y automáticamente iros a Cáritas. Entonces, claro, nosotros nos encontramos allí, es que no sabemos ni qué hacer. Cuando ves a los niños pequeñitos allí apoyados y tal, viendo salida. Es decir, que ahora mismo la situación muchas veces, yo que estoy voluntario, a las 3 de la tarde tiro el teléfono de Cáritas y no lo cojo porque muchas veces termina uno totalmente tan involucrado con las situaciones de esta familia que es muy difícil porque no tenemos soluciones, desgraciadamente, para todo ello. Todo el tema que nos han mandado, el estudio que nos han mandado de
el tema de la subarriendo de habitaciones a nosotros nos ha dado muchísimas ideas, porque estamos tratando por todos los medios de que las familias que estén allí que vayan allí y nos pidan consejo, pues tratamos por todos los medios de que haya un contrato de subarriendo, tratar de decirles que los haya, que al menos haya algún recibo de alguna manera para que pueda demostrar en algún momento, cuando el dueño quiere tratar de decirle que tienen que irse de un desahucio, pues para decir, oiga, no, aquí hay un documento que por lo menos estamos pagando nosotros una cantidad al mes y usted no puede gratuitamente coger y amenazarnos con la policía para echarnos y demás, ¿no? Es decir, que ahora mismo el tema es auténticamente catastrófico todo el tema del subarriendo de habitaciones. Desgraciadamente va más, porque ahora están llegando cantidad de gente de Perú que piden asilo político. Como no está contemplado, pues el gobierno no se lo autoriza y al poco tiempo pues se encuentran con una indefensión total, y ya no digamos de venezolanos y colombianos, ¿no? Entonces, hay veces que nosotros no sabemos cómo dirigirnos a las administraciones o cómo tratar de solucionar esas situaciones, porque estamos totalmente colapsados en estas ocasiones. Entendido. Esteban, gracias. Y la verdad que importante lo que señalas para tenerlo en cuenta. La siguiente pregunta sería para Patricia. Bueno, también un poco a nivel de bagaje personal, pues cuéntanos un poco en qué momento decides involucrarte en el proyecto y un poco en las partes en las que has participado, tu contribución, etcétera, que sé que ha sido muy relevante. Si nos puedes contar, sería fantástico. Muchas gracias, Pablo. Bueno, el inicio es un poco lo que contaba Enrique. Afortunadamente, trabajando en Gómez Acebo, pues la oportunidad de colaborar con la Fundación nos llega dada casi. Y bueno, pues por suerte fui la primera o la segunda en contestar, la verdad, porque como dice Enrique, la respuesta fue unánime, todos queríamos colaborar, todo el equipo quería participar y bueno, pues llegué primero, la verdad, junto con otros compañeros y que por supuesto también participaron en la guía, que fue un trabajo de equipo, desde luego, entre ellas Marta, que está aquí con nosotros también. Y bueno, a raíz de eso empezamos a preparar la guía en materia de subarrendamientos. El primer planteamiento, porque efectivamente esto surgió durante el COVID, y el primer planteamiento fue tratar de ver si estas personas en situación de vulnerabilidad y que subsisten, como comentaba Esteban, podían acogerse a alguna de estas medidas que estaba dictando el gobierno en esa situación extrema o de crisis de COVID, ¿no? La verdad que el primer análisis fue devastador, porque la realidad es que no podían acogerse a ninguna de esas medidas que se dictan, pero precisamente no ayudan a quien más lo necesitaba, ¿no? No amparan. Pero bueno, seguimos el análisis para ver, bueno, pues para tratar de explicar un poco efectivamente qué derechos tienen estas personas que viven en este tipo de habitaciones, es que nos contaban de todo, o sea, pasillos, terrazas, cualquier habitáculo era susceptible de ser una vivienda, ¿no? Y bueno, pues tratamos de hacer un documento, como decías, y yo creo que eso fue el principal reto, ¿no? O sea, es verdad que nosotros como abogados pues intentamos estudiar el tema con el mayor rigor jurídico y con toda la precisión, pero luego teníamos que hacer ese esfuerzo de trasladarlo a un idioma que sea entendible, que pueda llegar a la gente y que resulte útil, porque al final lo prioritario es la vocación de servicio. Eso Ana nos lo transmite permanentemente y es así, es la única finalidad. Entonces, bueno, preparamos esa guía en la que intentábamos explicar qué derechos tenían este tipo de personas, qué podían hacer valer, cómo incluso poder demostrar cuando no hay nada, cuando no hay contrato, cuando no tienen ningún papel ni ningún recibo, pues tratar de buscar medios de prueba alternativos para poder justificar que efectivamente esa es su vivienda y llevan X tiempo viviendo ahí y vienen pagando su renta de la forma que sea, ¿no? Tratamos de analizar efectivamente esos medios de prueba, tratamos de explicarles el proceso de desahucio y cómo, a pesar de esa amenaza, y es verdad que, claro, la amenaza y ante personas que están en situación irregular en España es muy fácil, porque oyen policía y ya el pánico es tal que da igual lo que les digas, pero bueno, tratarles de explicar que el desahucio no es automático, o sea, que la policía no puede llegar y sacarte de tu casa, ¿no? Y que de esa manera
pues ganen algo de confianza y hagan valer en la medida de lo posible sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, ese fue grosso modo el contenido de la guía y la finalidad con la que la preparamos. De ahí surgió colaborar en una conferencia anual de Cáritas en materia de vivienda con voluntarios de Cáritas, que son precisamente los que luego iban a trasladar el contenido de la guía a los usuarios, ¿no? A los clientes finales, para intentar hacerles entender la guía y ayudarles y resolver dudas. Y luego surgió la colaboración con la Universidad Autónoma en la clínica jurídica, que explicará Blanca, y que, bueno, la verdad que ha sido también muy interesante y por participar con la Universidad Autónoma, por participar con alumnos de la Facultad de Derecho y al menos tratar de inculcarles algo de este entusiasmo, ¿no? Y de esta vocación de servicio de la Fundación. Bien, muchas gracias, Patricia. Y bueno, ya por cerrar el círculo, la tercera pata del proyecto sería Blanca y la Universidad Autónoma. Bueno, te quería preguntar por el momento en el que decidís embarcaros en el proyecto, cómo fueron esos primeros pasos y sobre todo cómo habéis conseguido, porque creo, según me he informado, que la participación que habéis conseguido de alumnos y profesores ha sido impresionante. Entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo son esos primeros pasos. Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme, es un gusto poder estar aquí y una gran satisfacción poder poner de evidencia el enorme apoyo y el enorme empuje que nos ha brindado la Fundación Fernando Pombo para poder constituir la clínica jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, porque así es. La clínica, en un primer momento, durante 10 años o más de 10 años, fue un pequeño taller que fue impulsado por 2 profesores que acogía solo a 5 o 6 alumnos sobre vivienda. Plataforma de afectados por la hipoteca, ALA, etcétera. Trabajaba en ese tema, ¿no? Y entonces, como vicedecana, pues uno de los propósitos que tuve y que tuvo el equipo de Canal fue impulsar la clínica jurídica, que los alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid tuvieran la opción de tener esa experiencia, que no pudiera decir ningún alumno que él no tuvo la opción, no tuvo la posibilidad de participar en una clínica jurídica. Y ese fue el empeño. Bueno, pues este empeño se intentó poner en práctica en pleno COVID. O sea, estábamos confinados todavía cuando esto surgió. Entonces, bueno, ¿qué palanca fue la que utilizamos? Pues la palanca fue un proyecto europeo en el ámbito de Civis. Bueno, y justo con dos facultades más, pues solicitamos un proyecto europeo que tenía un nombre un poco acrístico, pero que fue una bendición poder que nos lo otorgaran, ¿no? Que se llamaba Aprendizaje Servicio como metodología cívica y poscrisis provocada por la pandemia COVID. Entonces, nos otorgaron el proyecto y nosotros lo que queríamos es dar una ayuda desde el punto de vista jurídico a problemas que o bien se habían presentado a raíz de la COVID o que estaban resultando mucho más agravados a raíz de la COVID. Bueno, en ese momento tuve la fortuna de poder hablar con Ana Higuera. Ana Higuera, bueno, encarriló todo de una manera casi milagrosa. Patricia Medina, bueno, la cuestión, nos hablaron de la guía, entonces vimos que la posibilidad de darle salida a este proyecto era justo trasladar esa guía a unos dípticos de tal manera que fuera mucho más accesible ese trabajo tan importante que se había hecho en la guía. Y el dinerito que nos dieron del proyecto europeo pues fue para maquetar e imprimir los dípticos, que era una miseria el dinero. ¿Lo pensáis? Se habla del proyecto europeo, parece que siempre, bueno, esto es eso, o sea, era imprimirlo y maquetarlo. Bueno, la verdad es que además, como en la clínica, pues al final se sumaron 13 profesores, aparte de 20 alumnos que teníamos. Esto fue hace 2 años, el año pasado tuvimos 60 alumnos. O sea que, bueno, pues como se sumaron profesores de todas las disciplinas, porque bueno, también intentamos que hubiera profesores de todas las disciplinas, pues pudimos
también en esos dísticos, pues también elaborar preguntas y respuestas, porque ese es el formato que tienen, referidas a otras materias como empadronamiento, que nos trasladaron que era muy importante y se ha vuelto a decir, ¿no? También. Y también incluso impuestos. Otro era pues el tema de quién paga los impuestos. Bueno, y la verdad es que los alumnos, claro, vieron cómo se iniciaba el proyecto, cómo se terminaba, la presentación de esos dísticos que se hizo allí en la Universidad Autónoma, con la participación enorme de la Fundación Fernando Pombo. Bueno, pues la verdad es que encantados. Y el boca a boca pues hizo que el año siguiente pues tuviéramos ya muchísimos alumnos, y este año igual. Y profesores que también se quieren sumar. Entonces fue pues algo muy eficaz, muy eficaz. Es lo que, muy eficaz, porque en estos temas hay que ser eficaces. No solo es la voluntad, sino intentar pues dar una respuesta lo más rigurosa posible, que eso desde luego en la clínica jurídica lo decimos siempre, que tenemos que ser excelentes, y en eso los abogados de la Fundación Fernando Pombo, pues la verdad es que, claro, trasladan ese expertise, esa grandísima experiencia y esa vocación de servicio, de ese ejercicio de ciudadanía, porque no es otra cosa, es lo que queremos traer a los alumnos, que luego, cuando terminen la carrera, cuando terminen el grado, sean lo que sean, ya estén en una consultora, ya sean jueces, ya sean fiscales, ya sean abogados, porque las clínicas jurídicas no solo son para abogados, sino para cualquier profesional del derecho, lleven ese barniz social encima. Y eso yo creo que lo estamos consiguiendo. Bueno, pero sobre todo gracias a la Fundación Fernando Pombo. Yo no hubiera podido hacer nada en ese impulso si no hubiéramos tenido ese apoyo de la Fundación y bueno, y esa palanca del proyecto europeo. Siempre hay que aprovechar las oportunidades para buscar un incentivo. A los profesores les decíamos, oye, que esto es en el marco de un proyecto europeo. Bueno, pues ya les sonaba de otra manera. Y a los alumnos igual. Al final hay que buscar marcas y envoltorios para vestir el santo. Luego ya es evidente que ese santo merece la pena, pero al principio lo tienes que vestir. Entonces esa fue la manera. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Blanca. Y además me consta que el trabajo de la universidad ha sido también realmente decisivo en la iniciativa. Te iba a preguntar, yo creo que has respondido un poco ya, o lo has anticipado, pero por si quieres profundizar algo más precisamente en los alumnos. Aquí estamos hablando ya desde la perspectiva de profesionales, etcétera. Pero algo que sea reseñable en cuanto a el impacto, las ventajas que ves que tiene esto en los alumnos, ¿cómo ves que les influye luego pues en tiene todas las ventajas desde el punto de vista humano, desde luego. Incluso el COVID ha sido devastador por muchas razones horribles que ya todos conocemos, pero también en los alumnos. O sea, los alumnos están muy tocados psicológicamente. O sea, eso es algo que no se habla, pero hay una gran problemática y con muchas fobias. Bueno, ha sido un momento muy crucial en unas etapas de crecimiento todavía, ¿no? Y entonces, bueno, y luego problemas familiares, etcétera. Entonces, independientemente de esto, pero también hay alumnos que están en esa situación y que estaban con psicólogo y tal, y os puedo asegurar que en la clínica jurídica dejaron el psicólogo, ¿sí? Os puedo decir de dos casos, porque no se relacionaban con compañeros. Muchos han quedado descolgados por el COVID, porque eran amistades de salir a tomar algo o salir a la botellona o lo que fuera, y eso se rompió porque ya no se salía. Entonces, bueno, algunos dejaron el psicólogo por estar en la clínica jurídica. O sea que eso también creo que es reseñable decirlo, ¿no? Pero bueno, ya para personas que tienen un equilibrio, que no todos tenemos un equilibrio, pero bueno, pensando en los que podemos tener un equilibrio en algún momento, bueno, os digo, la clínica jurídica supone un salto en la madurez enorme. Eso lo hemos podido, yo creo que observar todos. O sea, no quiero decir la palabra porque no me gusta eso de empoderamiento, ¿no? Pero sí que es verdad que se creen que lo que están estudiando sirve para algo. Empiezan a verlo, pero empiezan a verlo desde segundo, porque tenemos alumnos de segundo hasta máster de acceso a la abogacía.
porque eso nos parecía muy importante, que tuviera también ese enriquecimiento de trabajar juntos alumnos de diferentes niveles. Y entonces se creen, dicen, oye, pues lo que estamos estudiando es que no solo es que sirve para aprobar la asignatura, es que sirve para ayudar a otras personas. Y eso es fundamental. Y luego, fundamental, trabajar codo con los abogados pro bono, que son señores profesionales, señoras profesionales que tienen un nivel enorme y que están trabajando con ellos. Y luego profesores de otras disciplinas, de disciplinas que a lo mejor no llegan a tenerlos como profesores y están en la clínica. Los profesores, por otro lado, también aprendemos muchísimo de los abogados pro bono, o sea que aquí hay una sinergia y luego se crea un ambiente estupendo. No hay de competencia ni entre profesores, que eso es muy difícil en la universidad. En la universidad siempre hay, y podemos decir que hay un ambiente muy bueno, pero hay un ambiente muy bueno porque todos estamos a la una. Entonces, en definitiva, se aprende mucho, se aprende a ser riguroso, a no ser chapuza, que eso es muy importante también, porque hay un servicio que tenemos que darle respuesta de la mejor manera posible, y se aprende además a trabajar en grupo, con personas con la cabeza ordenada de una manera distinta, pero los abogados tenéis la cabeza ordenada de forma distinta a los profesores. Entonces, ahí se crean unas sinergias con un potencial enorme, que solo está empezando a estallar. Pero esto terminará estallando dentro de unos años cuando todo lleve un rodaje, porque muchas veces os tengo que confesar que con Ana había sesiones que decíamos, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? Porque claro, tantos alumnos, organizar todo, oye, pues todo termina saliendo, porque es hacer un camino, o sea, la experiencia con Ana Higuera, con Patricia, con las dos Patricias, con Alejandra, con Rafael Merino, pues es ir haciendo un camino, porque llevamos 2 años en esto, ¿no? Con nada menos que 60 alumnos, 13 profesores, bueno, un montón de abogados también, gracias a Dios, y entonces, bueno, pues vamos, yo creo que es algo realmente interesante y un valor que la propia universidad, yo creo que no es consciente de todo el potencial que tiene. Entonces, también tenemos ese deber de ponerlo sobre la mesa. Y aquí, en un foro como este, tan sumamente prestigioso, pues también es muy importante que podamos contarlo, ¿no? Contar esta experiencia. Desde luego. Muchas gracias. Un prisma muy, muy interesante, Blanca, la verdad que sí. Una pregunta más técnica para Patricia, en este caso, y ya es un poco más de valoración de la normativa actual en materia de arriendo, subarriendo y de acceso a la vivienda a las personas vulnerables. Supongo que habrá muchas cosas por hacer aún, pero bueno, ¿cómo ves el marco normativo actual? ¿Cuáles son las mejoras claras que veis necesarias y que están en proceso o ni siquiera se han planteado? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Bueno, es verdad que yo creo que no se han planteado realmente. Aquí o sea, como os decía, el primer escollo normalmente, porque realmente en España sí que tenemos una ley de arrendamientos urbanos muy específica y proteccionista con el arrendatario, que generalmente es la persona que está en situación de vulnerabilidad, sin perjuicio de que también hay que compensar los dos derechos. O sea, también está el punto de vista del arrendador, el derecho a la propiedad, y eso, bueno, a mí me parece esencial respetarlo. Entonces, es verdad que es un equilibrio complicado, pero tenemos una ley de arrendamientos urbanos proteccionista. Y cada vez más ha habido sucesivas modificaciones que tienden a eso. Pero es cierto que lo que nos encontramos es que en la mayoría de los casos, por ejemplo, todas las medidas que se aprobaron durante el COVID, incluso la regulación de los subarrendamientos de habitaciones, que realmente es la situación en la que vive la gente más vulnerable, porque no es gente que esté alquilando una casa, sino que es gente que subarrienda un espacio, un habitáculo, no están protegidos por la ley de arrendamientos urbanos, porque la jurisprudencia al final lo que nos dice es que esos habitáculos, esas habitaciones o donde vivan, en el que tienes ese espacio y luego usas de forma compartida el resto de habitaciones, como puede ser la cocina y el cuarto de baño, no se pueden considerar viviendas porque realmente no cumplen las condiciones básicas o mínimas de una vivienda. Entonces eso al final lo que hace en la práctica es excluirles del ámbito de aplicación de la ley de arrendamientos urbanos, que es esa regulación específica y más proteccionista. Entonces,
Quizá más que un cambio normativo, podríamos hablar de un cambio jurisprudencial en el sentido de que se reconozca que, aunque efectivamente no se cumplen los requisitos mínimos de la vivienda, es la vivienda de mucha gente y deberían estar amparados a lo mejor por esa regulación más proteccionista. Luego, es cierto que se mezclan distintas regulaciones, no es solo la ley de arrendamientos urbanos, porque hay un problema también de extranjería, que es algo que afecta, es que está íntimamente relacionado, porque lo que nos trasladaban al final los voluntarios de Cáritas es que la mayoría de estas personas son personas que están en situación de irregularidad, que por tanto tienen dificultades para acceder al padrón y por tanto dificultades para acceder a las ayudas públicas que puedan dar los ayuntamientos y a la vez, claro, personas que cualquier amenaza de policía pues ya hace que prefieran salir pitando y buscarse la vida en otro sitio para volver a empezar y volverse a enfrentar al mismo problema. Entonces, la verdad que pensando en esta presentación y dándole vueltas, ojalá que yo tuviera la solución, me parece complicado, pero me parece que también, quizá más que la propia ley de arrendamientos urbanos, creo que la solución pasa también por regular a todas estas personas que están en situación irregular durante tanto tiempo hasta que por fin consiguen la residencia. Y luego, pues bueno, políticas de ayuda para el acceso a la vivienda digna, como comentaban, y por ejemplo la de la SOCIMI es un buen ejemplo de ello, que quizá no implica un cambio regulatorio, pero sí que son formas de ayudar a que la gente pueda acceder a una vivienda digna. Gracias, Patricia. Ahora es complicado, pero sí que es llamativo pues la primera parte que decías, que no se haya asimilado todavía el régimen de habitación al de vivienda y que eso esté perjudicando el acceso a protección de determinados derechos. Eso debería ser más obvio o más fácil de lo que está siendo, la verdad. Vale, por cerrar el bloque, Esteban, algo has anticipado ya, pero bueno, por reincidir en la pregunta de qué ha supuesto para vosotros contar pues, con el apoyo que estamos comentando de la Fundación, el despacho de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿cómo lo valoras? ¿Cómo valoras estos folletos? Lo has anticipado ya antes, pero seguro que si puedes incidir algo más será muy útil. Hombre, ya he comentado al principio que para nosotros creo que ha sido una guía muy buena, porque además con ello hemos querido trasladar, aparte de la gente que colabora con nosotros de voluntarios, pues trasladar esta problemática que hasta la fecha era totalmente para nosotros desconocida. Y hemos estado tratando de apoyar a muchísima gente, sobre todo hacerle ver que tiene una serie de derechos y que no pueden tener con algunos arrendadores que la verdad es que explotan a muchas familias en situaciones, la mayoría todas irregulares, y abusando de eso, pues lo hace. O sea que para nosotros ha sido una arma muy buena que hemos trasladado al equipo de todas las personas que de alguna forma están en la red de Cáritas, que atienden en vivienda, pues por lo menos para que sepan un poquito darle una cierta seguridad jurídica, entre comillas, a todas esas familias que la verdad que, como ya he comentado antes, la mayoría pues vienen con unos conocimientos primarios y con mucho miedo y asustados por cualquier comunicación que pueden tener del juzgado y demás, pues que les dar una cierta tranquilidad, porque muchas veces yo os digo que ahí nos vienen personas con comunicaciones del juzgado, que algunas son un poquito complicadas, pero otras son muy simples y nada más que ven el papel del juzgado que le corresponda allí, bueno, es que se les cae el papel encima, se mueren y piensan que al día siguiente están en la calle. Y en eso, afortunadamente, el gobierno aquí en España, a la persona que de alguna forma esté irregular, como no esté en una situación un poco de algún problema en la calle y demás, normalmente no te plantea ningún problema como no haya nada. Es decir, que puedes estar de alguna forma irregular, pero estando aquí tranquilo. Es decir, que no puede, la gente no va por la calle pensando que van a mirar ahora y van a ponerle patitos en la calle en el aeropuerto, ¿no? Gracias, Esteban.
Con esto creo que daríamos por cerrado el segundo bloque. Vamos a pasar rápido al tercero, que son preguntas finales, y así dejamos un huequito por si alguien del público quiere preguntar. Aquí sentíos libres de responder, pues por ejemplo, la primera pregunta quizá pueda ir más enfocada a Marian y Esteban, y que es desde vuestro punto de vista, ¿de qué otras maneras creéis que podríamos involucrarnos en la abogacía pro bono? Queda claro que estamos ya involucrándonos, pero ¿dónde veis áreas de mejora? ¿Dónde podríamos participar más en materia de acceso a la vivienda? Si veis algunos ángulos adicionales en los que podamos esforzarnos. Bueno, yo tengo aquí a Alberto Mata, que es el vicepresidente de la Fundación, que no sé si cederle la respuesta a esta pregunta, porque él es el que ha llevado la colaboración de manera más directa. Yo lo que he dicho antes, que la SOCIMI no muere aquí, sino que nace aquí. Entonces yo me proyecto colaborando con vosotros porque, como os digo, nos da mucha confianza y seguridad. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos. Encantado de estar aquí. Yo creo que hay una labor que es muy importante, que es la de educar en el pro bono, ¿no? El pro bono tiene que ser a largo plazo. El pro bono tiene que ser no enviar a los abogados solo las cosas difíciles. El pro bono tiene que ser una cosa que esté en el ADN, las fundaciones que estamos y los colectivos, ¿no? La Fundación Fernando Pombo para nosotros ha sido y será una parte fundamental. Entonces yo lo que veo es que muchas veces en el pro bono, porque he estado cuando en el otro lado de la mesa, muchas veces solo haces una labor y te olvidas, ¿no? Oye, reviso este contrato y te olvidas. Yo creo que tenemos, todos los que estamos aquí, que nos interesa pro bono, ver cómo le damos continuidad, ver cómo podéis ser un aliado en el día a día, porque nosotros muchas veces, desde el punto de vista de la Fundación, no queremos molestar, entre comillas, con 1000 preguntas o con 1000 cosas, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, Pablo, yo lo que haría es, ¿cómo podéis hacer vosotros, una vez que nosotros mandamos una problemática, de preguntarnos, oye, ¿ya habéis pensado en esto? Oye, y aparte de lo que me has preguntado, nosotros hemos visto esto, porque muchas veces las fundaciones no tenemos esa información, ¿no? Nosotros la dificultad que teníamos cuando presentamos en el patronato es que nos estábamos metiendo en un mundo donde ni dirección general sabía lo que era una SOCIMI, donde la mitad del patronato no se lo había planteado, donde había riesgos reputacionales, y nosotros hemos ido haciendo las preguntas correctas, pero yo creo que muchas veces también esperamos que nos digan, oye, ¿ya habéis hecho esto? ¿Ya habéis planteado esto en el patronato? Y yo creo que esa es la parte donde a veces se echa de menos, ¿no? Que cuando cuando contratas servicios legales, sí que ves esa figura súper proactiva, ¿no? No sé si es para incurrir en horas y facturarlas, pero sí que te dicen, oye, ¿ya habéis preguntado en esto? Oye, ¿y por qué no damos una vuelta? Muchas veces tengo la sensación, cuando pides una cosa pro bono, solo te contestan lo que te hacen. No es un caso en particular, porque como decía Marian, hemos tenido y nos hemos asegurado de tener reuniones totalmente constantes, pero en mi experiencia cuando he estado en el otro lado de la mesa, sí que echas de menos esta continuidad, sí que echas de menos que sea un servicio íntegro, ¿no? Que muchas veces empiezas con un tema mercantil, pero luego va a haber uno fiscal y uno regulatorio. Entonces, si solo les has involucrado al principio, es imposible que entiendan la parte final, ¿no? Entonces, yo creo que las fundaciones o las entidades que consumimos pro bono, yo creo que hay una parte de responsabilidad de involucrar al proveedor de servicios pro bono, en este caso a la Fundación de Fernando Pombo, en todo el camino para que conozcan las dificultades, y luego hay unos deberes para los proveedores de, oye, también intentar ponernos al día de lo que está pasando, porque muchas veces vamos un poco ciegos en lo que tenemos y en la naturaleza de la entidad, ¿no? Como decía Marian, nosotros somos lo que somos una entidad que llevamos más de 20 años, para nosotros esto es un mundo nuevo donde lo hemos analizado y queremos meternos, pero es verdad que los especialistas sois vosotros. Muchas gracias, Alberto, y un placer tenerte aquí. Nos apuntamos en el deber de los despachos el ser más proactivos, que creo que tienes razón. Hay veces que vamos a la respuesta y sería muy útil que seamos más proactivos, ayudándonos a identificar cuestiones innovadoras, cuestiones que se están planteando, etc. Apuntado queda. Claro, por supuesto. Nada, Blanca tiene que abandonarnos. Millón de gracias, Blanca, por todo. Muy interesante. Gracias. Gracias. Y la última pregunta, un poco más técnica, a los que quedáis más jurídicos, Enrique y Patricia, por descarte. Patricia yo creo que ya lo ha respondido casi todo. No sé si, Enrique, quieres añadir algo más a nivel de normativamente, jurídicamente, qué se podría hacer, alguna idea adicional para garantizar el derecho a una vivienda digna.
Bueno, eso es en un minuto, ¿no? Trato de... O sea, mira, muy resumido, o sea, yo creo que al final, o sea, el problema de la vivienda, bueno, digna, ese concepto digno, o sea, digamos la vivienda en todas sus capas, ¿no? O sea, excluyendo la vivienda libre, ¿no? Que también, pero bueno, pero no es objeto de esta sesión, ¿no? O sea, la vivienda social, la vivienda protegida, la vivienda asequible. El gran problema que hay es un problema de oferta, un problema de producción. O sea, lo que faltan son viviendas. Entonces, eso es lo que hay que solucionar. ¿Y cómo se soluciona eso? Pues al final, hombre, lo fácil es echar la culpa a la administración. No es eso, pero sí que es verdad que hay una parte muy importante, o sea, quien tiene la materia, quien tiene la capacidad de movilizar ingentes cantidades de suelo, como estamos viendo aquí en Madrid, que se están haciendo algunas iniciativas pues, muy potentes, es la propia administración pública, con iniciativas público-privadas que además permitan el que tampoco iba a decir imaginativas, ya no son tan imaginativas porque están muy probadas a todas estas figuras, que hay distintos tipos de concesiones administrativas, de obra de hecho superficie, porque al final todas van a dar unas cesiones de uso a privados para que hagan unas promociones, para que las exploten durante un tiempo determinado, lógicamente en función del tipo de vivienda que sea, con unos precios asequibles o sujetos a protección o lo que sea. O sea, que decir que todo esto se puede hacer sin coste para el presupuesto público, no solamente sin coste, sino al revés, generando ingresos porque eso genera impuestos, genera trabajo, etcétera, ¿no? Luego, por supuesto, desde nuestro lado, pues hay iniciativas como esta iniciativa de Primero H, que precisamente lo que trata esta iniciativa al final es producir vivienda. O sea, es generar vivienda para que... Y ese es el gran problema, es decir, el que esa falta de oferta de producción de vivienda. Aquí cerramos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Marián, Esteban, Patricia, Enrique. Nuestra admiración también y muchas gracias por la iniciativa. Gracias a todos.